Tengan todas y todos muy buenos días. Sean bienvenidos a su espacio Colombia aquí y ahora a través de Sintonía 1420 AM. Con inmenso placer estaremos acompañándoles hasta las 11 en punto en la coordinación general de la producción de la estación, Totti López Pocaterra. En la dirección general, la doctora Mireya Obregón. En los controles, Luis Guillermo Martínez Blanco y frente al micrófono, quien te habla, César Orlando Valderrama. Bienvenidos entonces a su espacio Colombia aquí y ahora, y vamos a iniciar con un tema que realmente está bien comprometido con todas y aquí y ahora. Bueno, el punto de contacto entre ustedes y nosotros es el 264-1494 y 264-1619. Hoy tenemos un programa de lujo porque hoy está con nosotros un personaje que se ha dedicado a la comunidad colombiana durante muchísimo tiempo. Él es nada más y nada menos que don Carlos Angulo Miret. Él tuvo la iniciativa como ciudadano preocupado por la comunidad colombiana en Venezuela de tomar la iniciativa de inscribirse para las próximas elecciones, como ustedes bien saben, como buscando el representante de todos los colombianos en el mundo. Por supuesto, Venezuela no puede quedar excluida. Por ello, don Carlos toma la iniciativa y se lanza al ruedo de esta aventura extraordinaria, además de que él tiene un don por naturaleza histriónico y ha colaborado muchísimo, pero desde hace mucho tiempo, con la comunidad. Vamos a darles los buenos días a don Carlos Angulo Miret. Don Carlos, los micrófonos de Sintonía y de su espacio Colombia aquí ahora son suyos. Gracias, César, por la invitación. Gracias al equipo de Radio Sintonía y un saludo muy especial a todos los oyentes en el día de hoy. Don Carlos, iniciando esta conversación, ¿quién es Carlos Angulo Miret? Yo soy una persona muy sencilla, una persona que nació en Barranquilla, hijo de padre colombiano y madre venezolana, porque mi madre y mis abuelos maternos se fueron de Venezuela alrededor de 1917. Así que allá mamá conoció a papá y bueno, soy el último de 13 hijos. Que nosotros tenemos, alguien tiene siempre alguna conexión con nuestros vecinos, ¿verdad? De hecho, yo soy hijo de padre colombiano. Así es que mucha gente no sabe, pero la colonia venezolana en Barranquilla fue muy grande. Luego, cuando cayó Pérez Jiménez, la gente se regresó a Venezuela y ahora muchos venezolanos están yéndose a Colombia. En este momento sabemos que hay más de 30.000 venezolanos viviendo en Colombia, unos porque han puesto negocio, han invertido allá, otros porque están estudiando o trabajando. Bien, y eso pues lo ha llevado a usted, ¿cómo entra a esta responsabilidad? Porque de repente pasar de un anonimato prácticamente así, sí, exactamente desconocido, y de repente hay una comunidad que lo ha seguido a usted, y yo he estado haciendo varios sondeos y realmente la gente ha tenido una identificación inmediata. A ver, nosotros, ¿Cómo nace eso? Nosotros siempre nos dedicamos a lo que es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros somos una empresa de servicio, ¿no? Okay. Nuestra vocación es de servicio. Okay. Y nos hemos ido adaptando en el tiempo a cada circunstancia. Lamentablemente el control de cambio nos quitó algunas cosas que eran importantes para el público. Por ejemplo, antes del control de cambio, cuando la persona tenía una emergencia, sí, un difunto, un familiar hospitalizado, un familiar preso, porque el preso, sea culpable o sea inocente, tiene derecho a un abogado. A veces le devolvían los niños en Colombia del colegio porque no habían pagado en los primeros 5 días. Bajo todas esas circunstancias nosotros teníamos la facilidad de llamar y ordenar pagos en cuestión de minutos, es decir, en cuestión de media hora se le resolvía a la persona. Lamentablemente hoy en día no podemos hacer esas cosas porque hay demasiadas restricciones. Ahora, don Carlos, la propuesta es decir, la gente, el colombiano tradicional, no es un secreto para nadie que hemos visto al consulado abarrotado muchas veces de conciudadanos tratando de resolver sus problemas de identificación, tratando de buscar una mano amiga en el momento de que está pasando por una circunstancia X.
¿Cómo, qué propuesta lleva Carlos Angulo en esta aventura como es las próximas elecciones a la Cámara? Primero que todo, necesitamos lograr acercamientos entre el gobierno de Colombia y lo que es la comunidad. Los funcionarios consulares, a pesar de su buena intención, no alcanzan a resolver toda la problemática. Hay mucha problemática. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer próximamente es vamos a prestar un servicio de ayudar a las personas a traer determinados documentos como registro civil, partidas de matrimonio, constancia de estudio. Son cosas que vamos a empezar a hacer próximamente. Y tenemos un proyecto de tener una asociación donde la gente tenga derecho a un abogado, porque muchos de los problemas empiezan por la falta de conocimiento. Estas elecciones nos han servido para darnos cuenta que muchas personas simplemente hicieron una primaria. Entonces, es necesario que la gente estudie, se prepare más para que pueda defenderse ante la vida, porque es que la vida es cambiante continuamente. Por ejemplo, he leído en su propuesta, don Carlos, que hay un tema muy importante, por ejemplo, lo que es la pensión de vejez. Hay muchos colombianos desasistidos. Entonces, de repente, caramba, ¿cómo hace ese señor de tercera edad y no tiene unos recursos económicos para subsistir? Y más ahora, en este momento. ¿Qué propuesta tiene usted? Sí, esa propuesta en realidad está dirigida a quienes quieren asegurar esa pensión de vejez hacia el futuro. De pronto no tenemos la respuesta para esa persona que no la tiene hoy. Pero precisamente lo que andamos buscando es que la gente a través de su remesa pueda autorizar el pago de esa mensualidad para que tenga su pensión de vejez. Muy bien. Eso ha sido un sueño de muchas personas y hasta ahora no era posible. Hoy en día nosotros tenemos la tecnología y el conocimiento para llevarlo a cabo. Y por eso es necesario hacerlo desde el Congreso, porque hay una serie de pasos legales que hay que cumplir allá. Entre ellos, por ejemplo, la persona puede inscribirse para su pensión de vejez por internet, pero tiene 3 días para poner los documentos en Colombia, y eso pues es mentira que aquí va a llegar en 3 días. No es necesario el tiempo, no es suficiente el tiempo. No es suficiente, correcto. Claro, entonces la idea es que la persona se le pueda ayudar a canalizar esas cosas. Me está enviando acá un Twitter desde Colombia precisamente, nos preguntan el sentido al revés, ¿cómo es? Por ejemplo, el ciudadano que va de Venezuela a Colombia a trabajar, ¿qué visado requiere? ¿Qué permiso requiere? ¿Qué opinión tiene? Esa información tiene que dársela directamente al consulado. Okay. El consulado de Colombia es el autorizado. De todas maneras, nosotros estamos poniendo mucha información en la medida que la tenemos a través de una página que tenemos en Facebook, que es Colombianos en Venezuela, colombiano y Venezuela con mayúscula. Okay. Y separado, colombiano en Venezuela, tres palabras. Ahí continuamente estamos poniendo información. Sí, hacen preguntas. Okay. Hay algunas que podemos contestar, hay otras que los remitimos al consulado. Pero eso nos está dando información precisamente para poder prestarle los servicios que necesitan. De acuerdo, son las 10 de la mañana, 16 minutos. Recuerden, si usted quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del 264-1494 o el 264-1619. Vamos con otro tema musical y por supuesto esto es Colombia aquí y ahora a través de Sintonía 1420 AM. Colombia aquí y ahora. Desde la mañana 20 minutos y continuamos con nuestro invitado de hoy que es don Carlos Angulo Miret. Hay una noticia que nos está llegando y es la nueva providencia que ya fue publicada, la providencia número 123, don Carlos, es hablando sobre las remesas, sí, actualmente. Esa fue publicada hoy tenemos noticia de ella. Esta providencia trae una serie de restricciones muy fuertes para todas las personas. En primer lugar, se reducen a un máximo de $500 por remitente, es decir, si la persona tiene un familiar, puede enviarle hasta $300. Si tiene 2 familiares, puede enviarle hasta 250 a cada uno. Y si tiene 3 familiares, son 166.66 por cada destinatario. Imagínese. Además de eso, eliminan a todos los concubinos.
Y además de eso, se nos prohíbe hacer renovaciones bajo la actual providencia, que era la 096, que ya queda derogada, y todos los clientes tienen que volver a traer los papeles y volver a inscribirse para empezar desde cero. O sea, indudablemente que los documentos que ya esa persona emitió, se tomó la molestia de hacer todo aquello. Que gastaron tiempo, gastaron dinero. Es bastante fuerte para muy aquella fuerte, persona. muy fuerte. Otra cosa que también nos llama la atención. Perdón. Ajá. Y el cambio, como dijo el señor Ramírez, el ministro del área económica, hace un par de días, el cambio para remesa va a quedar en 11.30 bolívares por dólar. Cada uno que lo interprete, pero claro, si yo tengo que dar más dólares, más bolívares para obtener un dólar, el que se devalúa no es el dólar, es mi bolívar. Correcto. Bueno, entrando en las propuestas suyas para las próximas elecciones, estábamos hablando de una actualización del convenio Andrés Bello, que es muy importante, hablando de educación, por cierto. Eso es muy importante porque se dificulta actualmente todos esos trámites de títulos de bachiller, de títulos de universitario, y necesitamos lograr actualizar este documento que fue suscrito hace 40 años por unos 10 países, entre ellos Venezuela, Colombia, México, Argentina, Perú, Costa Rica, y no recuerdo los otros, pero son 10 países firmantes. Eso requiere una actualización. Y se requiere trabajar muy fuerte para mejorar la calidad de educación, porque es que en realidad lo hemos estado viviendo ahorita que lo vimos con las inscripciones. La gran mayoría de la gente lo que tiene es una primaria. Entonces, ¿cómo te defiendes ante la vida? ¿Cómo te defiendes ante las circunstancias si no tienes una preparación? Y el mundo es cambiante, el mundo cambia todos los días. Sí, la tecnología aún más. Cambia la tecnología, cambia la economía, cambian los presidentes, cambian las leyes, cambian. Y basta con uno analizar lo que es la vida de uno, la de los hijos, la de los nietos, la de los padres y la de los abuelos, y uno se da cuenta que cada uno vive cosas distintas. Eso es verdad. Usted, estábamos hablando fuera del aire, por supuesto, sobre otros temas que suena hasta curioso. Por ejemplo, la ley de emergencias. Llega un momento en que desde Venezuela enviar ayuda de alguna manera, insumos o algo hacia algo en referente a alguna emergencia, es casi que imposible. Es imposible en este momento. Lo que sucede es lo siguiente: cuando hubo las inundaciones en el sur del Atlántico el año pasado, unas personas que viven en Chapellín, que son de esa zona, me pidieron que los acompañara a la embajada, y fuimos a la embajada. Y en ese momento no había embajador porque se había retirado y estaba en el proceso de nombrar uno nuevo. Y hablamos con el funcionario que nos atendió y les pusimos pues la necesidad de ellos mandarles cosas a sus familiares, porque todos los familiares de esta persona habían tenido que salir de sus casas porque estaban inundadas y estaban viviendo prácticamente a la intemperie. Pues la respuesta era que nos dio el funcionario, que la embajada tenía una cuenta, que las personas que quisieran podían depositar ahí, que el Cadivi aprobaba esas cosas, pero que eso lo repartían allá en Colombia. Entonces, obviamente nuestra respuesta es que no, qué pena, pero no, si yo voy a mandarle a alguien, le voy a mandar a mi familiar para ayudarlo. Sí. No voy a mandar plata simplemente para que alguien allá, yo no sé en manos de quién va a quedar. Entonces, esa fue la primera parte. La segunda parte es que dijeron, bueno, y para mandarle algo que le sirva, ropa, comida, medicina, no, eso no se puede. Entonces nosotros no quedamos conformes con esa respuesta y hicimos un análisis con unos abogados, y la respuesta es una ley de emergencia, una ley que permita que en caso de desgracia se pueda, con el apoyo y la ayuda de la Cruz Roja Internacional, lograr que se lleven las cosas que se requieren para la zona que esté en desgracia. Eso significa que no es que yo le puedo mandar un paquete a María o a Juan. No, ahí se podrían recibir ropa usada limpia, medicinas, agua, sábanas, mantas, dependiendo de la zona donde sea el problema, porque puede ser mañana en una zona fría o una zona caliente, entonces se podría.
pero es necesario que hagamos la ley de emergencia. Hablando de leyes de emergencia, tengo entendido que por ahí hay personeros que vinieron de emergencia a Venezuela, de alguna manera, a buscar votos, precisamente para ese tipo de elecciones próximas. Sí. Por ahí me llegó el rumor, y no solamente el rumor, sino que recibí una llamada telefónica, cosa curiosa, y entonces me llamó mucho la atención que esa pregunta se la quisiera dejar después del corte, que vamos a identificar. Perfecto. La estación. Entonces son las 10 de la mañana, 29 minutos. Esto es Radio Sintonía 1420 y escuchas Colombia aquí y ahora. Estás en sintonía de Colombia aquí y ahora. Desde la mañana 31 minutos. Esto es Colombia aquí y ahora, así es. El punto de contacto entre ustedes y nosotros es el 264-1494 y 264-1619. Pueden hacernos llegar también por vía Twitter, @ObiWanKenobi, cualquier interrogante que ustedes quieran que les demos información. Pero también, don Carlos, la página en Facebook es... La página en Facebook es Colombianos en Venezuela, separado, con C mayúscula y B mayúscula. Eso es. Habíamos dejado una interrogante en el aire sobre aquellos personajes que vinieron así como que de emergencia, buscando votos. ¿Qué me puede decir sobre eso? Eso es bien interesante, porque este cargo de representante de la Cámara por los colombianos en el exterior existe desde que se modificó la Constitución de Colombia en 1991, por iniciativa de muchas personas aquí en Colombia, que fueron los que lograron, aquí en Venezuela, perdón, que lograron que ese cargo se diera. Pero a veces las cosas salen al revés, y siempre ese cargo ha estado en manos de gente en Estados Unidos, y hasta el sol de hoy no hemos visto ningún resultado. Entonces, basta con que la persona diga si conocen hoy a su representante. No lo conocen, nunca vino a Venezuela, nunca hizo propuestas. Tenemos una llamada al aire, muy bien. Y para todos los efectos... Tenemos una llamada al aire, listo, don Carlos, vamos a ver. Listo. Adelante, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, a la orden. ¿Aló? Sí, te escuchamos, buenos días. ¿De dónde llamas? Le estamos llamando de aquí, de San Cristóbal. San Cristóbal, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? De San Cristóbal. Ok, de San Cristóbal. Dime, que te estamos huyendo y don Carlos está... yo tengo una inquietud para el señor Carlos. Sí, ¿cómo no? La inquietud es cómo resolver los problemas de los indocumentados cuando no hay incentivo por parte del consulado de Venezuela, si todos los trámites son tan costosos. Ok. Me parece interesante esa pregunta. Eso es una pregunta muy interesante, y es una pregunta que nosotros estamos trabajando con eso en nuestra página. Pero hay que entender que, primero que todo, eso no depende del consulado venezolano. Eso depende del SAIME, que es la autoridad en Venezuela, quien tiene las pautas y quien dice cuándo pueden legalizar o cuándo no. ¿Ok? Acuérdense que hace 10 años el presidente Hugo Chávez Frías hizo una regularización de extranjeros. Antes de eso había sido el presidente Luis Herrera en 1983. En este momento se rumora, y repito, insisto, rumora porque no tengo nada oficial, de que están terminando de legalizar a ecuatorianos y peruanos para luego entrar con los colombianos. Pero eso, hasta este momento, son solo rumores, no tenemos nada confirmado. Estamos muy pendientes porque hay muchísima gente en esa situación que usted informa, pero la autoridad que decide eso es el SAIME. Okay. Bueno, gracias por tu pregunta, muy interesante, desde San Cristóbal, don Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, había otra inquietud que estábamos conversando, era referente a estos personajes. Sí. Ajá. Ellos entonces nunca vinieron aquí a Venezuela, nunca hicieron propuesta. Yo no creo... La gran mayoría de los colombianos que están aquí no saben el nombre del actual representante, pero ahora resulta que viene para las elecciones buscando votos, está ofreciendo CISBEN, está ofreciendo hacer casas en Colombia, quien no las tiene, está ofreciendo es más, tuvo la sinvergüenzura de hablar de remesa en su página, donde dice que le van a dar valor a la remesa.
Ese señor jamás en su vida ha trabajado con remesas, no sabe nada de eso. Yo sí tengo una experiencia de más de 30 años. O sea que están buscando ¿qué? Ganar indulgencia con ellos están siguiendo las pautas que nosotros tenemos en este volante y que estamos repartiendo, porque son cosas que las han propuesto los mismos colombianos, que son sus necesidades. No están, ¿Dónde hay más colombianos? ¿En Estados Unidos o en Venezuela? Según la página web del gobierno de Colombia, en Estados Unidos. Pero yo personalmente soy un convencido de que aquí hay más colombianos y siguen llegando. ¿Por qué siguen llegando? Venezuela tiene subsidio en la gasolina, en la medicina, en la ropa, en una cantidad de cosas que hace, y además hay una liquidez. Entonces la persona que trabaja levanta un diario, llamémoslo así, tiene para cubrir sus gastos y le queda algo en el bolsillo. Eso en Colombia no es fácil. Eso es una realidad. Entonces la gente busca. Y además, se ha ido mucha gente del país, y cuando la gente se va del país, lo que hace es que dejan puertas abiertas y alguien la llena. Claro, ¿sí? por supuesto. O sea, si yo voy a estacionar y sale un carro, yo agarro ese puesto. Igual pasa con las personas. Hay un punto que es el número 3 que llama mucho la atención, que es el Fondo Nacional del Ahorro. Sí. Aquí ha venido la gente de Casa Propia Colombia, hacen publicidad por Caracol, tienen unas ofertas muy buenas de vivienda y bienvenido sea el que tenga la capacidad económica para comprarlas, pero no están al alcance de la gran mayoría de las personas que viven aquí. Entonces, el Fondo Nacional del Ahorro de Colombia tiene dinero, tiene disponibilidad, y son viviendas de interés social. Entonces son viviendas que son más fáciles de pagar, que la podrían pagar dentro de su misma remesa con una simple autorización. Don Carlos, el equipo suyo tiene que trabajar entonces enormemente, porque estas propuestas son bien difíciles a largo plazo o a corto plazo. Hay unas más rápido y más sencillas que otras. Yo de las cosas que veo más sencillos ahí, precisamente la de la pensión de vejez y la del Fondo Nacional del Ahorro. Pero la propuesta que nosotros llamamos en esencia es que la gente tiene que participar cívicamente. Estas son propuestas ciudadanas. Esto no es para tumbar gobierno, esto no es para tomar un fusil, esto no es para insultar a nadie. Es simplemente que las comunidades busquen mejorar su nivel de vida. Y que se organicen. Y que se organicen simplemente. O sea, pero no puede salir para ir a quemar autobuses, ni a tumbar gobierno, ni a tomar fusil. Ya está visto que eso no es la solución a los problemas. Bien, entonces vamos a continuar entonces con un tema para regresar con otras de las propuestas que son muy interesantes. Recuerden, amigas y amigos, cualquier pregunta que usted quiera, una inquietud, puede hacerlo a través del 264-1494 y 264-1619. 10 de la mañana, 42 minutos. Y continuamos con don Carlos, una conversación bien interesante. Carlos Angulo Miret. ¿Qué pasaría con las encomiendas, don Carlos? Esa es otra de las propuestas interesantes que realmente hay que ponerle la lupa. Sí. Y las necesidades son muchas, ¿no? Ese es un tema muy interesante porque nosotros empezamos nuestro servicio llevando encomiendas. Pero hoy por hoy, cuando las encomiendas pisan territorio colombiano, resulta que son contrabando porque no hay un mecanismo legal para transportar las mismas por tierra. Y esto trae como consecuencia que tuvimos que dejar de llevar las encomiendas. Porque se corre el peligro que la DIAN la decomise, y se la decomise, pues, ¿con qué cara uno mira al cliente? Existe en este momento un solo medio legal para transportar esas encomiendas, que es por vía aérea. Pero por vía aérea hay dos problemas. Primero que todo, es mucho más costoso por ser en avión. Segundo que todo, que esas encomiendas caen directamente a Bogotá, a la DIAN. Y la DIAN cobra un impuesto del 28%. Es decir, si la encomienda tiene un costo de $200, entonces la DIAN dice, págueme el 28% de estos $200 a la tasa del día. Entonces, en este momento en Venezuela hay una ley de listos cambiarios. ¿Y cómo se hace para recibir el dinero a la gente y llevarlo para pagar esos impuestos en Colombia? No es factible. Se le recrudece muchísimo. Se recrudece muchísimo. Sí. Entonces, bajo esos mecanismos,
bajo esa situación es imposible legalmente llevar encomiendas. Y no puede uno ser irresponsable de recibir encomiendas que van a ser decomisadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos desde el Congreso poder buscar una solución con la DIAN, con el Ministerio de Comunicaciones de Colombia, reformar la ley de correo para que se puedan llevar esas encomiendas por vía legal, de forma terrestre, así sean 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, pero que tengan una libre entrada. Si Colombia hizo un tratado de libre comercio para otros países, tiene que hacerlo para los propios paisanos, porque los paisanos que están aquí envían remesas que van a muchísimas poblaciones y que sostienen la economía de muchísimos pueblos de toda Colombia. Sí. No va solamente a las capitales. Puedo nombrar infinita cantidad de poblaciones de Colombia que reciben remesas y eso es una realidad. Entonces tenemos que pelear eso. Don Carlos, las actividades que usted ha realizado en estas 2 últimas semanas previas a las elecciones, ¿cuáles son las actividades que más próximas dentro de la comunidad colombiana a presentarse? ¿Usted va a ir al interior? Sí, casualmente ahorita al mediodía nos vamos para Valencia y de ahí seguimos para San Cristóbal porque fuimos invitados por una comunidad colombiana que está en San Cristóbal, sumamente grande. Ellos dicen que son 13.000 miembros, probablemente no podrán ir todos a la reunión, pero vamos mañana a entrevistarnos con ellos allá. Está el estadio Un Pueblo Nuevo. Sí, no hay problema, o sea, estoy seguro que no tienen problema de espacio. Por capacidad. Claro, pero es importante y me parece, algo que me pareció bien interesante de esta organización es que ellos ya han escuchado a una serie de candidatos, ya han escuchado las propuestas de una serie de candidatos que han ido a sus reuniones y en consecuencia ya tienen una idea que se están formando de los distintos candidatos. Yo creo que eso es algo que todas las comunidades debieran hacer para precisamente escuchar. Y algo muy importante de esta agrupación es precisamente que ellos han trabajado con una persona y no están del todo contentos con esta persona. Y por eso están escuchando a otras personas. Y yo creo que eso es lo que todo ciudadano debe hacer. No solamente votar por un partido, porque el partido es lo que es su gente. Entonces va a ser bueno o va a ser malo de acuerdo a lo que es su gente. Ahora, y el colombiano siempre ha sido como manipulado, como puesto en carne de cañón para aquellas personas que se aprovechan de ese mismo colombiano que no tiene los recursos estudiados o no tiene vamos a decir, una educación propia, bien asentado. ¿Qué pasa con ese colombiano que no tiene esa capacidad propia? ¿Ustedes están preparados? ¿Tienen maquinaria para asesorarlos, para hacerle ver un poco la vida tal cual como es? Aquí de repente decían antes, no, agarra un colombiano, lo ponemos para muchacha de limpieza o señora de servicio. O sea, mira, aquí hay cosas muy importantes. Solamente en Caracas hay más de 100 asociaciones de colombianos. Pueden haber asociaciones de 10, de 20 personas, como los hay de 200, de 300 personas. Pero hay algo importantísimo con ellos y es un proceso evolutivo, donde inicialmente ellos empezaron asociándose para buscar un beneficio para su asociación. Pero el defecto que tenían era que cada uno estaba aparte. Y ya hay un proceso donde ya están haciendo asociaciones de asociaciones, donde están empezando a unirse esas asociaciones para buscar bien común, sí. Y les doy un ejemplo. Cuando una persona fallece de estas asociaciones, hay como 10 que ya están trabajando juntos, 10 asociaciones. Entonces, cuando estas asociaciones tienen un familiar que fallece, recogen 100 bolívares de cada uno de los miembros de cada una de las asociaciones. Y están recogiendo 40, 50 mil bolívares, que si bien no es que le resuelven todos los problemas, caramba, para la familia afectada, pero recibir ayuda. Es una ayuda. Claro. ¿Sí? Yo tuve un empleado que falleció el año pasado y fue un proceso que dentro de él fue atropellado en la avenida San Martín, nunca se recuperó del coma,
pero él se había portado tan bien con los clientes que los clientes hicieron recolecta, recogieron 36.000 bolívares los clientes, de 100, de 50, de 20, lo que cada uno puso, lo que cada uno pudo, tuvo en la disposición de su corazón. Oye, eso fue una ayuda para la familia. Claro. Entonces, es importante que la gente entienda y sepa de que yo no vengo aquí a ofrecerles Villa y Castillo, yo vengo a decirles que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que organizarnos para buscar beneficios para todo, sin desmedro de nadie, sin tumbar gobierno, sin agarrar armas, sin insultar, sin organizarse. Organizarse, la clave es organizarse. Eso. Y eso yo creo que es la clave de lo que le ha pasado a la colonia colombiana, que es la más numerosa y es la más desorganizada en el país. Exacto. Y usted ha tocado la tecla, el desorganizados. Se ha visto, y por experiencia también lo digo, cantidades de convocatorias que se han hecho a través de las comunidades y a través del consulado y la embajada, y de 200 llegan 30, 20, quizás hasta 5, y obviamente uno se decepciona, pero la idea es que el tiempo, así como